Mi nombre es Andrea Herrera García. Soy maestra en psicología, coordinadora de especialidades de la Universidad Panamericana. El día de hoy tengo el gusto de presentar, en conjunto con la maestra Nancy Elizabeth Rangel Domínguez, el módulo de comunicación de malas noticias en el contexto de COVID-19. A mí me corresponde la primera parte de esta presentación y la maestra Rangel presentará la segunda parte de este mismo tema. Muy bien, pues nuestro objetivo es precisamente emplear el protocolo Spikes de malas noticias adaptado a este contexto en el que nos encontramos actualmente. Y bueno, ustedes como profesionales de la salud saben que anteriormente, antes de esta pandemia, pues teníamos una serie de actividades que era nuestra cotidianidad, ¿no? En el contexto de salud, como la entrega de resultados diagnósticos y pronósticos de las enfermedades a los pacientes y a sus familiares en las instalaciones de los hospitales, la atención en la consulta externa y la hospitalización. Y bueno, teníamos una cierta cercanía física apropiada entre pacientes, familiares y equipos en las diferentes áreas y salas del hospital. Pueden ver en esas fotografías precisamente pues esta interacción cotidiana que era parte de nuestro día a día, ¿no? Y ya hablando de los pacientes que, bueno, tenían alguna enfermedad avanzada y que en algún momento entraban en esta fase de terminalidad, pues para los pacientes y sus familias había la posibilidad de despedirse, dependiendo de en qué área se encontraran, pero la realidad es que en muchos de los casos lográbamos que hubiera una despedida, inclusive cuando el paciente estaba hospitalizado. En el caso de que el paciente fuera a fallecer, existía, dependiendo evidentemente de las condiciones de salud, la posibilidad de que muriera en casa o en el hospital, la posibilidad de que reconociéramos el cuerpo de nuestros pacientes, la elección de los familiares en relación al destino del cuerpo, es decir, lo voy a incinerar, lo vamos a enterrar, las cenizas las vamos a colocar en este nicho, etcétera. Y bueno, los ritos funerarios, como este momento tan importante en el que el apoyo social se manifiesta, pues era parte de nuestra cotidianeidad. Sin embargo, pues sabemos que todas estas actividades de una u otra forma ahora en la pandemia se han trastocado, ¿no? La realidad es que dependiendo del motivo de la muerte, pues el familiar no tiene elección o sí la tendrá dependiendo de si no es por COVID, de la forma en la que a lo mejor quisiera que los restos de su familiar querido que ha fallecido, pues terminen, ¿no? O por ejemplo, en el caso del apoyo social en el contexto de los ritos funerarios, pues sabemos que en este momento eso no es posible y se limita a unas cuantas personas. Tampoco en el caso de pacientes que han fallecido por COVID-19, el reconocimiento de mi familiar, el poder identificar el cuerpo y despedirme de la manera apropiada, pues tampoco es una posibilidad que exista en estos momentos. Dado estos cambios, pues ahora pues tenemos esta idea o podemos pensar que cuando pensamos en una mala noticia, como ya lo vieron en el módulo pasado con la maestra Ruiz, pues es precisamente nos ponemos a pensar en el contexto de COVID, en las situaciones que COVID-19 nos ha traído, ¿no? Como el presentar un diagnóstico o un probable diagnóstico y ser llevado a las instalaciones del hospital en uno de estos estos artefactos que pues parecieran muy aparatosos, ¿no? Y que por supuesto que pues si vas llegando quizás del trabajo o fuiste o has salido un rato de casa y llegas a casa y ves salir a un familiar tuyo de esta forma, pues es algo que puede impactar a una familia, ¿no? Vemos aquí a los familiares en espera a lo mejor de algunos resultados, vemos aquí al equipo médico, pues evidentemente, pues haciendo algún par de maniobras con este paciente. Y bueno, acá al equipo de salud también, pues en el manejo de los cuerpos, ¿no? Entonces, considero un poco la idea que les quiero transmitir es que una mala noticia, que fue algo que ya abordaron en el módulo pasado, que es esta información que cambia la perspectiva futuro sobre una persona y que la realidad es que no podemos saber exactamente si una información que vamos a brindar es una mala noticia o no para la otra persona, si no antes conocemos sus expectativas, pero en el contexto de COVID-19 cobra un matiz diferente,
¿Por qué cobra un matiz diferente? Bueno, porque tenemos estas condiciones o estas serie de normativas que tenemos que seguir y que podemos anticipar pudieran una serie de hitos en el desarrollo de las enfermedades, pues potencialmente ser malas noticias. Como por ejemplo, en el caso de pacientes con COVID-19, pues el hecho de estar en sospecha, el simple hecho de estar en sospecha, el darle esa información, pudiera ser una mala noticia. Claro, tendríamos que contrastarlo con las expectativas del paciente, ¿no? El hecho que le digamos a lo mejor a un papá que es el sustento de su hogar, que necesita estar en aislamiento por por al menos 15 días, ¿no? Eso pudiera ser una información que contrastara con lo que esta persona esperaba y deseaba para su futuro. El hecho de confirmar un diagnóstico de COVID-19 con toda la información que tenemos en este momento al respecto, con la mala información que pues en general en la población se maneja respecto al padecimiento, pues por supuesto que puede llegar a ser una mala noticia, ¿no? En el caso de, bueno, ya está hospitalizado mi paciente, está en área COVID, y pues la evolución ha sido un tanto tórpida, ¿no? Entonces tengo que tomar una serie de decisiones y tomar una decisión respecto a condiciones vitales de mi familiar puede ser una noticia, una mala noticia para mí, una noticia que tenga un cierto impacto emocional y que dependerá de cómo el equipo de salud me brinde esta información, pues qué tan afectado me veo, además, pues evidentemente de todo el significado que esa información tiene en mi vida. Por supuesto que el que mi paciente fallezca por este padecimiento representa una mala noticia para nuestros familiares. Y bueno, no obstante que ya tenemos esta noticia que evidentemente cambia por completo la perspectiva de toda una familia, antes de salir del hospital, pues tendrán que cubrir ciertos gastos y pudiera ser que inclusive el comunicarles estos gastos representara para ellos una mala noticia. Sin embargo, pensemos evidentemente que no todas las situaciones de salud en este momento pues son necesariamente un diagnóstico de COVID-19, ¿no? Hay un sinfín de enfermedades o pacientes que están en este momento en situaciones complejas que no están en este contexto, sin embargo, que su atención médica se ve trastocada por esta situación o estas circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Tal es el caso, pues, por ejemplo, de un paciente que tenga un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de lupus, enfermedad renal crónica, entre un sinfín de enfermedades más, ¿no? Y bueno, el diagnóstico de una enfermedad siempre puede ser un parteaguas y un punto en el que potencialmente esa información, el recibir un diagnóstico, representa una mala noticia para esta persona, para sus familiares, dado que una enfermedad crónica, aguda, con un pronóstico favorable o desfavorable, pues cambia la perspectiva a futuro y los planes de vida, inclusive lo que se espera de la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, el diagnóstico es un momento en el que podríamos esperar lo reciban como una mala noticia, ¿no? Si yo tengo una enfermedad, si me acaban de diagnosticar una enfermedad que justamente me hace más vulnerable a adquirir COVID-19, como en el caso de las enfermedades inmunológicas, reumatológicas, renales, etcétera, pues por supuesto que puede ser una mala noticia si estamos en un contexto mundial de pandemia en el que no sabemos y de mucha incertidumbre, en el que no sabemos cuándo va a terminar esta situación, pues el tener esa información, la información de ser vulnerable a adquirir COVID-19, por supuesto que nos puede llegar a afectar de mayor manera. El hecho de saber que necesito una hospitalización o la realización de algún procedimiento médico invasivo, dícese de alguna cirugía, dícese de algún aspirado de médula ósea, algún procedimiento que necesite a lo mejor, yo ya viví esa experiencia y fue bastante traumática, fue muy doloroso ese procedimiento y ahora necesito hacer otro procedimiento de esta naturaleza, pues bueno, puede ser una mala noticia para los familiares o para el mismo paciente. Y bueno, sabemos que en este momento la consulta externa está limitada y algunos tratamientos ambulatorios también están limitados por la necesidad de contener la contingencia sanitaria y de pues evitar los contagios precisamente a la población que es más vulnerable. Pero esto puede implicar falta de acceso a los tratamientos.
Y cuando un paciente depende de estos tratamientos para tener una calidad de vida adecuada, para que la enfermedad no progrese, para que no tenga tanto malestar físico, pues definitivamente el que le digamos que no estamos, que no estamos dando en este momento atención médica puede ser una mala noticia, ¿no? Y bueno, en el momento de la muerte de una persona que no muere por COVID-19, pues el que los enteremos de que hay ciertos lineamientos funerarios que hoy en día estamos teniendo que seguir todos, aun cuando el padecimiento de base por el cual el paciente fallezca no sea COVID-19, pues por supuesto que puede ser una mala noticia. Hace poco platicábamos con un médico que es judío y nos contaba cómo precisamente los lineamientos funerarios trastocan totalmente todas las creencias y los ritos funerarios que ellos estaban acostumbrados y que son tan importantes para la comunidad judía. Bueno, este es tan solo un ejemplo de cómo esto se puede ir trastocando. Y bueno, ya entrando, digamos, de lleno en el protocolo SPIKES, como ya más o menos lo abordaron en el módulo pasado, este es un protocolo, es un acrónimo que fue diseñado para, en el contexto de pacientes oncológicos, pero que es utilizado y ha sido validado para el uso en diferentes poblaciones clínicas, en urgencias, en diferentes patologías. Y bueno, originalmente sus autores principales o los que más se les reconoce su autoría, pues es Bookman y Bale. Sin embargo, bueno, hay una serie, otra serie de autores que acompañan a este grupo de investigadores que en el 2000 propusieron este acrónimo para dar una serie de pasos muy concretos sobre cómo dar malas noticias en el contexto médico y que hoy en día retomamos para el contexto de COVID-19. Y bueno, ustedes más o menos también ya han platicado sobre los objetivos de este protocolo, pero para retomarlos en este momento, uno de sus principales objetivos es obtener información ¿de quién? Pues obtener información de los familiares, ¿no? Cuando pensamos en la actividad de dar malas noticias, quizás pensemos que es una actividad completamente del equipo de salud, si no es que se piensa que es exclusivamente del médico, de manera errónea se piensa que es exclusivamente del médico. Sin embargo, quizás la parte más importante es que nosotros podamos tener información clara de quiénes son las personas que están enfrente de nosotros, quién es la persona que estamos atendiendo, quién es nuestro paciente, qué cosas saben de la situación de salud de su paciente, para poder llegar al segundo objetivo, que es ahora sí brindar la información, ¿no? La información médica relevante respecto al estado de salud, respecto al tratamiento, respecto al pronóstico. Ofrecer apoyo psicológico, apoyo y acompañamiento a lo largo de este proceso como equipo de salud y establecer una colaboración. Si se fijan, brindar información es tan solo uno de los 4 objetivos del protocolo SPIKES. Entonces, el que yo pase media hora de mi consulta hablando en términos que la familia no entiende sobre lo que le está pasando al paciente, no representa necesariamente una buena ejecución de la comunicación de malas noticias. Este protocolo no lo voy a seguir únicamente en el contexto de la posible muerte de un paciente. Este protocolo deberíamos de seguirlo en todos esos potenciales momentos en los que sabemos que podemos esperar que la familia lo perciba o que el paciente lo perciba como una mala noticia. Es decir, al diagnóstico, al proponer un tratamiento médico invasivo, al hablar sobre los ritos funerarios, al hablar sobre el pronóstico de nuestro paciente. En todos estos momentos deberíamos de estar pensando en este protocolo SPIKES y también pensando en cada uno de estos objetivos, tenerlo muy claro en nuestra cabeza antes de iniciar esta acción en equipo. Y bueno, la intención del día de hoy de nosotras es que estos pasos queden muy claros, y que conductualmente se entienda muy bien qué es lo que debo de hacer. Para esto hemos diseñado una viñeta clínica con datos que no son que hemos modificado para que el paciente o la paciente no pueda ser identificada evidentemente,
pero que en este momento nos servirán de ejemplo para ir viendo qué tipo de verbalizaciones podemos ir utilizando. Entonces, en nuestra ficha de identificación tenemos a Raúl, que es un paciente de 57 años, es casado, él está casado con María Alejandra, que tiene 55 años y se dedica al hogar. Es papá de 3 hijos, Ana María de 25, Diego de 23 y Luis Raúl de 12. Todos son solteros y estudiantes. Él es mecánica automotriz, trabaja en un taller junto con su hermano, tiene una escolaridad de nivel técnico y fue diagnosticado con diabetes mellitus e hipertensión 3 años previos al padecimiento actual, sin adecuado control asociado a la percepción de que se siente más mal con el medicamento que cuando no lo tomaba, ¿no? Esa es una verbalización que constantemente encontramos en muchos de nuestros pacientes, ¿no? Tienen esta percepción que los efectos secundarios en ocasiones son en su balanza personal, pesan mucho más que los mismos síntomas, sin embargo, no consideran quizás que la evolución de la enfermedad pues se está manifestando y no son necesariamente efectos secundarios. Y bueno, ¿qué es lo que le está pasando actualmente a Raúl? Pues resulta ser que Raúl dejó de trabajar hace 2 meses debido a las recomendaciones del confinamiento dadas por las autoridades de salud. Sin embargo, al no contar con recursos económicos para continuar sosteniendo a su familia, decide tomar algunos trabajitos independientes fuera del taller mecánico que comparte con su hermano. Tras un par de semanas de reincorporarse a sus actividades, Raúl comienza a presentar malestar general que él reportó como una gripa muy fuerte, pero nada más, ante lo cual decide tomarse unos días de descanso. Al cabo de unos días presenta dificultad para respirar y fiebre muy alta, y su esposa e hijos mayores también presentan síntomas, por lo que Diego decide llevarlos al médico de su colonia y le recomiendan que Raúl se hospitalice porque saturaba muy poco y que Alejandra y Ana María reposen. Y bueno, al llegar al hospital le informan a Diego que su papá será hospitalizado en el área COVID. Al ingreso le informan sobre el estado de gravedad de Raúl, sin embargo, no le es posible entablar una nueva comunicación con él debido a que es necesaria una intubación de emergencia. A lo largo de cerca de 2 semanas, la información que Diego recibe de su padre es limitada y solo le indican que se encuentra grave pero estable, por lo que él intenta que si bien no mejora, tampoco empeora, y eso es bueno, a decir de él. Tras 2 semanas de hospitalización, el hijo de Raúl es convocado al hospital para tomar decisiones respecto al manejo y atención. En este caso, el equipo de cuidados paliativos está a cargo de tal comunicación. Entonces, esa es nuestra viñeta clínica, hay que tenerla como muy en cuenta a lo largo de esta sesión, porque justamente es el caso que vamos a ir siguiendo para resolver y para mostrarles los pasos de la comunicación de malas noticias. Entonces, el primer paso de esta comunicación de malas noticias es el setting up o la preparación, correspondiente a la S del acrónimo de Spikes. ¿Y a qué se refiere esto de la preparación? Pues se refiere a varios aspectos. El primer aspecto al que se refiere es a la necesidad de ensayar mentalmente lo que vamos a hacer como equipo. Aquí les tengo una foto que nos ilustra precisamente que antes siquiera de comenzar la reunión familiar, tenemos que reunirnos con el equipo de salud y poder revisar el expediente clínico para que nosotros tengamos bien identificado quién es este paciente. Sería un error muy grave llegar con una familia o llegar con el paciente y empezar a hablar sobre alguna situación de salud, en este caso, hablar con Raúl, pero hablar con Diego sobre la situación de Fátima, cuando la situación que tenemos que discutir es la situación de Raúl. Lo primero que vamos a hacer es revisar ese expediente clínico, establecer un objetivo de la reunión con el equipo. Los objetivos de las reuniones pueden ser diferentes. En nuestra viñeta clínica nos quedó muy claro cuál era ese objetivo. Era precisamente tomar decisiones respecto al manejo y a la atención. Si en el caso de que Raúl se llegara a complicar, ¿qué es lo que quieren como familia hacer respecto a toma de decisiones vitales? Entonces, ese objetivo lo tenemos que tener súper clarito antes de iniciar nuestra sesión, porque el objetivo puede ser cualquier otro, el objetivo puede ser comunicar el diagnóstico, puede ser decirle, el equipo de medicina interna ya no va a ser
tu equipo tratante ahora va a ser el de cuidados paliativos o vamos a interconsultar al equipo de oncología porque estamos sospechando de algo. Y bueno, en esta reunión que tenemos previa a nuestra reunión con los familiares, también vamos a empezar a pensar qué preguntas difíciles pudieran llegar a surgir y cómo poder responderlas, qué emociones pudieran llegar a surgir y cómo vamos a responder a este tipo de emociones. Y bueno, aquí tengo una verbalización, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, el médico tratante puede decir, equipo, el objetivo de hoy es comunicar al hijo del señor Raúl la situación actual, las potenciales complicaciones que se avecinan y las tomas de decisiones inminentes. Bueno, siguiendo justamente con la preparación, ahora sí vamos a empezar a listar esta reunión. Y lo primero que me gustaría que quedara muy, muy clarito es no den una comunicación de malas noticias sola. Infinidad de veces he visto en los diferentes hospitales en los que he trabajado dar a médicos eh, malas noticias por su cuenta, sin un equipo que los respalde. Sin embargo, hemos comprobado en la práctica clínica una y otra vez que es necesario tener un equipo que me acompañe, que me soporte, que me ayude. Inclusive en alguna conferencia o una charla que dimos, Nancy y yo precisamente en relación a este tema, un médico que había tenido mucha experiencia en este contexto nos compartió que el hacerlo en equipo a él le permitía dar la comunicación de malas noticias, es decir, llegar al paso correspondiente a brindar la información, ajá, y cuando él diera esa información, él podía callarse un rato, o sea, después dejar que la familia pudiera expresarse, y en eso otro de sus compañeros continuaba la intervención, continuaba la comunicación de malas noticias, a lo mejor la contención, el paso que le seguía, ¿no? Pero el hacerlo en equipo nos permite tener esa seguridad de que si nosotros nos resulta difícil hacerlo, tenemos alguien que nos acompaña. Y bueno, tenemos que identificar muy, muy bien quién es el familiar a cargo del cuidado, porque sabemos que afuera de los hospitales de salud pública hay infinidad de familiares, pero tenemos que identificar si esta persona que está el día de hoy es la persona responsable de su cuidado, quien puede tomar decisiones, quien puede firmar, quien está más tiempo, digamos, pendiente de la salud del señor Raúl. También sí, en qué medio vamos a llevar a cabo la reunión. Sabemos que bajo las circunstancias de la pandemia, pues muchas de la comunicación de malas noticias las estamos dando por teléfono, ¿no? Si es el caso de nuestro hospital, bueno, asegurar que nosotros tengamos disponible un teléfono. Si no es el caso de nuestro hospital y tenemos un área designada para la comunicación de malas noticias con la sana distancia y con las protecciones necesarias, bueno, solicitar o acceder a esa sala, tener, digamos, en cuenta cómo es el espacio o el medio a través del cual vamos a hacer esa comunicación. Pero, por ejemplo, si fuéramos a hacer una videollamada, tenemos que asegurarnos que los familiares sepan hacer videollamadas, porque si no, pues no tienen las habilidades mínimas para el uso de la tecnología. Por tanto, no podríamos dar de esa forma la comunicación de malas noticias. Y bueno, aquí también les tengo otro ejemplo del tipo de verbalizaciones que podríamos utilizar. Por ejemplo, el médico o la trabajadora social o la enfermera o la psicóloga podría hablar para empezar a ubicar a los familiares y hacer esta serie de preguntas, ¿no? Me gustaría saber quién es la persona a cargo de recibir los informes médicos, normalmente usted está encargada del cuidado de él, qué parentesco tiene con él, usted tiene alguna enfermedad, eso sí lo tenemos que tener muy bien ubicado, porque bueno, en el caso de que haya alguna situación, alguna crisis emocional que a su vez traiga una crisis hipertensiva, una cefalea, etcétera, etcétera, pues tenemos que tener ubicado si esta persona tiene algún grado de vulnerabilidad. Y bueno, le tenemos que comentar que lamentablemente por las circunstancias actuales, pues no podemos tener una reunión familiar con 2, 3, 4, 5, 6 familiares, ¿no? En el caso de las reuniones presenciales. En los lugares en los que se está dando comunicación de malas noticias presencial, pues se está pidiendo que una sola persona entre a la comunicación, cuando anteriormente, pues había reuniones de hasta 11 familiares, 5 familiares, etcétera. Pero la realidad es que la gran mayoría de los hospitales está utilizando pues los medios telefónicos o electrónicos para brindar esta comunicación de malas noticias.
Y finalmente, pues llevar a cabo la reunión. Les pongo esta foto, pues porque es muy ilustrativa del tipo de reuniones familiares que se está teniendo en este momento, ¿no? El médico frente a la pantalla, porque del otro lado está el familiar al que le dan informes médicos y en este caso al que le darán la comunicación de malas noticias. Y una cosa que va dentro, o un aspecto muy importante dentro de la preparación es hacer contacto. Hacer contacto con nuestro paciente implica hacer énfasis en el lenguaje no verbal desde el inicio, pero también durante toda la reunión. Es decir, establecer contacto visual. En el caso de la pantalla, pues mirar de manera directa a la cámara para poder enfocar nuestra mirada, tener una expresión facial que sea mucho más expresiva, mucho más enfática de lo normal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor como estamos dentro de las instalaciones del hospital, pues tenemos la mitad de nuestra cara cubierta. Entonces tenemos que aprender a utilizar la expresión de nuestros ojos, las cejas, el movimiento de nuestra cara, a lo mejor nuestras propias manos para apoyar la comunicación que estamos diciendo. Acuérdense que la proporción de información que damos es muchísimo más a través de la lenguaje no verbal que del lenguaje verbal. Y bueno, la postura que tengamos, que estemos directo hacia la cámara o en el caso de una reunión presencial que nos dirijamos hacia la persona, nuestro tono de voz y bueno, evidentemente observar la conducta no verbal del otro para empezar a tomar nota mental, a lo mejor de las respuestas emocionales que está teniendo, de cosas que a lo mejor no le quedaron claras, de a lo mejor en este momento mi compañero mi compañera de psicología o mi compañero de trabajo social quiere hablar porque hizo alguna gesticulación que implica que necesita hacer una intervención. Bueno, yo estoy atento a esa comunicación no verbal para en ese momento callarme y darle oportunidad al otro que también hable. Y parte de esta preparación, pues también es emitir señales de tener tiempo y disposición. ¿Cómo podemos emitir este tipo de señales? Pues, por ejemplo, si estamos de manera física, pues sentarme, ¿no? Ya atrás han quedado los días en los que las reuniones familiares se hacían en pasillo. No es nada recomendable. ¿Por qué? Porque no hay un espacio de privacidad, no estamos asegurando la privacidad para este paciente. Pero además, si estamos parados, ¿no? Estamos viendo constantemente nuestro reloj o estamos viendo constantemente nuestro celular, pues evidentemente implica que no estoy atendiendo a lo que me están diciendo en este momento y que además no tengo el suficiente tiempo como que como para que el familiar o mi paciente me hable sobre sus preocupaciones, sobre las cosas que le interesa saber, sobre las dudas que tiene. Entonces, tenemos que emitir señales. Y más aún cuando la comunicación de malas noticias es vía medios electrónicos, es más importante que en ningún otro momento hacer énfasis en estas señales, es parte de esa comunicación no verbal, pero en este caso lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decir para poder llevar a cabo de mejor manera esta reunión, le voy a pedir a todos los que estamos aquí que pongamos en silencio o apaguemos nuestros celulares. Y, por ejemplo, sabemos que ustedes tienen un sinfín de situaciones que pueden surgir en los hospitales, eso y es innegable, ¿no? Pero si sé que algo puede surgir, ¿no? Yo lo tengo que anticipar. Yo tengo que saber manejar esos contratiempos e interrupciones y decirle, bueno, estoy esperando que la enfermera venga y me informe sobre este paciente. O si se me complica el otro paciente que estaba atendiendo, va a llegar el residente y se va a llevar al residente que me acompaña en este momento. Y yo me voy a quedar con usted. El punto es que la familia o el paciente con el que estamos trabajando en este momento tenga toda la certeza de que se tiene cierto tiempo para él. Sabemos que los
tiempos en el contexto de salud son limitados y no les estamos diciendo que este protocolo debe de durar 2 horas, que ustedes deben dedicar 3, 2 horas, 1 hora a la comunicación de malas noticias. Depende de muchas cosas. Pero bueno, si tengo 20 minutos, si tengo media hora en mi consulta, que es el tiempo que mi institución me marca, le voy a dedicar esos 20 minutos y no voy a estar en el celular pues respondiendo mensajes que bien pudiera responder en otro momento. Y bueno, en el caso de que la comunicación de malas noticias fuese con el paciente y el paciente está hospitalizado en área COVID, de ser posible, evidentemente, pues asegurar la privacidad del área. Yo sé que hay, pues están en pabellones a lo mejor y pues no tenemos mucha privacidad en algunas ocasiones, pero bueno, hay algunas mamparas en los hospitales que nos apoyan en ese sentido, o inclusive el mismo equipo de salud, si tengo a mis 2 residentes, a mis 2 enfermeras, pues puede servir de cierta forma en una especie de barrera. Pero si yo me permito ponerme a nivel de cama de paciente, por ejemplo, me acerco a una silla y me siento con la sana distancia, por supuesto, y con todas las medidas de seguridad, si yo me permito eso, pues quizás pueda establecer una mayor confianza porque me pongo al nivel del paciente, ¿no? En el caso de dar la comunicación de malas noticias al paciente dentro del área COVID, todavía es más importante esta parte del énfasis en el lenguaje no verbal, de la parte visible, de mis manos, de mi tono de voz, de la forma en la que yo me expreso, ¿no? En el caso de la comunicación de malas noticias por celular o por medios electrónicos, bueno, tendré que tener la suficiente destreza como para poder dejar hablar a la familia, dejar hablar al paciente, pero también saber dirigir la reunión familiar para que no se desvíe a otros temas y no se extienda demasiado en aspectos que no son relevantes para la reunión. Y bueno, el segundo paso de la comunicación de malas noticias tiene que ver con assessing the patient perception, es decir, la evaluación de la percepción del paciente. En este sentido, es importante conocer qué es lo que piensa el paciente o en este caso sus familiares respecto a la situación de salud para poder corregir o aumentar la información que tengan. Entonces, antes de que yo le diga cualquier cosa sobre la situación del señor Raúl, yo le voy a pedir, a ver, Diego, con tus propias palabras. Eso es muy importante porque luego les da miedo o les intimida hablar sobre términos médicos, sobre cosas que les han dicho. Entonces, con tus propias palabras, así como lo hayas entendido, ¿qué es lo que te han dicho sobre la situación del señor Raúl, es decir, tu papá hasta ahorita? ¿Qué procedimientos le han hecho hasta el momento? ¿Has pensado si la situación de salud de tu papá es seria? ¿Qué se imagina que está sucediendo? ¿Qué sabes sobre la enfermedad de tu papá y sus posibles complicaciones? Antes de venir al hospital, ¿tu papá dijo algo sobre su situación de salud? ¿Estaba pensando en algo? ¿No? Y entonces ya nos vamos dando idea de qué cosas están elaborando en su cabeza, porque la realidad es que pudiera ser que tuviéramos un paciente que si bien sí está hospitalizado, su evolución es favorable, y a lo mejor a la percepción de la familia, infundada por la información y el miedo, y mala información y el miedo que pudieran llegar a tener, a lo mejor están pensando cosas que no están pasando en este momento. O por el contrario, como Diego, que espera que su papá se mejore y todo vaya muy bien, dado que le han dicho que está estable, pero grave, ¿no? Y eso para él es bueno. Dice que al menos no se está empeorando en este momento. El siguiente paso es evaluar la percepción de nuestro paciente, que corresponde a la P de nuestro acrónimo. Para esto es importante saber qué es lo que percibe, lo que piensa, lo que se imagina esta persona respecto a la situación de salud para poder corregir o aumentar la información con la que cuente. Y aquí es muy importante resaltar esto. Es súper importante decirle al familiar o al paciente que con sus propias palabras nos hable, por ejemplo, sobre qué te han dicho, Diego, sobre la situación de tu papá. ¿Qué procedimientos médicos le han hecho hasta ahorita? ¿Has pensado si la situación de tu papá es seria?
¿Qué sabes sobre la enfermedad de tu papá, es decir, el COVID-19 y sus posibles complicaciones, sobre todo pues porque tiene diabetes, tiene hipertensión? ¿Qué te imaginas que está sucediendo? Porque puede haber una diferencia muy importante entre lo que ustedes como un equipo de salud le han dicho y lo que ha llegado a entender de eso que le han dicho a lo que se está imaginando. De hecho, en la misma viñeta clínica no lo dice. Diego piensa que al decirle que está estable y grave, pues es algo bueno y que pareciera que de ahí para adelante pues, las cosas van a ir mejor. Y no necesariamente pudiera ser que las cosas se complicaran. De hecho, lo estamos citando porque en el caso de que se complique, necesitamos tener claro qué es lo que quiere hacer, qué decisiones quieren tomar como familia. Y bueno, también es importante preguntar, antes de que vinieran para acá, ¿tu papá mencionó algo o dijo algo sobre su situación de salud? Sabemos que muchos de nuestros pacientes hospitalizados en este momento en el contexto de COVID-19, en el área de COVID, pues antes de llegar al hospital les han verbalizado a sus familias, ¿sabes qué? Es que no quiero que me intuben, ¿sabes qué? Es que no quiero que me hospitalicen, pero bueno, hay circunstancias que son inevitables, pero hay tomas de decisiones que sí podemos conocer de a priori sobre qué es lo que quería el paciente para en su momento poder llegarlo a respetar, ¿no? Pero sí es trascendental que nosotros exploremos esta parte, porque puede distar mucho la realidad de nuestro paciente con lo que se están imaginando. A lo mejor está hospitalizado ahí en esa área porque tiene COVID-19, porque esto y lo otro, y a lo mejor dentro de las cosas que la familia se está imaginando, también por lo que se escucha fuera de los hospitales, pues es que a lo mejor no le quieren dar la atención, no lo quieren salvar, esto y lo otro. Entonces, debemos de evaluar esta parte porque es con esto y con el siguiente paso de lo que nos vamos a apoyar para en su momento llegar al paso de la comunicación, ahora sí, de esta información médica. El siguiente paso es obtener la invitación del paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que necesitamos saber qué es lo que quiere saber Diego sobre Raúl, sobre la situación de Raúl en este momento y cómo quiere que yo se lo comunique. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Tienes dudas específicas sobre la situación de tu papá? ¿Qué cosas no te han quedado claras de las que te han dicho los doctores? Porque, ojo, no es responsabilidad de los familiares o el paciente entender la jerga médica, el lenguaje que nosotros utilizamos en el contexto hospitalario. Es responsabilidad de nosotros hacernos entender a las condiciones cognitivas y educativas de los familiares y los pacientes. Entonces, preguntar de la manera adecuada, como qué cosas no han quedado claras, qué no se explicó de manera suficientemente clara, me estoy dando a entender, es importante. Me gustaría saber ¿qué te gustaría saberlo sobre la situación de Raúl y qué es lo que más te preocupa? Pregunta trascendental. De todo esto que te estás imaginando, de todo esto que tienes dudas, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que más te preocupa? Para algunos será precisamente el procedimiento de intubación, para otros a lo mejor que caiga en un paro, que tenga dolor, que se asfixie, etcétera. Y bueno, con esto doy por concluido mi participación en este módulo y doy paso a la maestra Nancy Rangel.